¿Qué tool? ¿Qué cuentan? ¿Cómo dicen que les anda la vida? Bien, primero y principal, acuérdense que hoy, cuando termina la clase, hola Nancy, van a estar, hola Rosa, van a estar cerrados los módulos, excepto el de digestivo, que es el que arrancamos hoy. Supongo que ya guardaron todo. El Chechi dice que sí. ¿El resto ya guardaron todo? Lore, Cami, Meli, Mariluz, Mariela, Martín, Nancy, Rosa, ¿guardaron todo? Muy bien, Cami. Muy bien, Martín. Bien. Este mes todavía creo que no recibimos ningún compañero nuevo. Creo. No sé si a lo mejor ya para la semana que viene hay algún compañero nuevo. Por ahora, no. Hola, David. Eh, Hoy, como les decía, vamos a arrancar con sistema digestivo. ¿Se acuerdan que los compañeros que terminaron siempre estaban preocupados con el tema de digestivo? ¿Eh? Eh, que con el bendito formulario y todo eso. Eso a nosotros no nos va a pasar porque al final de este módulo sí vamos a tener un cuestionario como los que todos ustedes, no me salen las palabras. Estoy así acelerada porque recién termino con los chicos de administración de sanatorios y clínicas. Entonces, bueno, Tome agua, profe. Tome agüita, tranquilícese. tengo acá mi mate. Pero bueno, sí, vamos a tener obviamente un formulario común que va a ser igual que todos los que están ya acostumbrados a ver, y no va a ser tan complicado y les va a aparecer también la nota sin problemas. Así que no se hagan demasiado problemas. Aguárdame un segundito que le quiero mandar un mensaje a Abby que está ahí. Abby, hace una cosa, salí de la reunión y volví a entrar, porque yo ya te acepté y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y no logras ingresar. Bien, vamos a arrancar. Digestivo. ¿Dónde arranca el sistema digestivo? En la boca, En la boca. En la boca obviamente tenemos cosas que son fundamentales precisamente para una buena digestión, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace el sistema digestivo? Es, obviamente, digerir los alimentos para que, obviamente, después puedan absorberse. Vamos a ir viendo cuáles son los órganos que forman el sistema digestivo y para qué sirve cada uno. Pero la boca tiene dos funciones que son fundamentales. En la boca tenemos, obviamente, los dientes, las glándulas salivales. Y obviamente, tanto los dientes como las glándulas salivales son fundamentales para precisamente triturar los alimentos gracias a la masticación y obviamente la saliva para ir, hola Miriam, para ir humectando precisamente todo eso. La función de la boca básicamente es formar lo que se conoce como bolo digestivo, que obviamente es después lo que tragamos. ¿Por qué es tan importante en la masticación? Por dos motivos.
Mm. Bueno, Miriam, dale. Después acordate que después van a estar los videitos, así que no te preocupes. Recuerden que precisamente la saliva cumple una de las funciones muy importantes. Cuando nosotros consumimos los alimentos, hay 3 grupos de alimentos que nosotros los vamos a conocer como macro y micronutrientes. Eso no vamos a hablar ahora porque después tenemos un módulo específico, que algunos ya lo vieron, otros todavía no. ¿Se acuerdan de los que estuvieron, el de macro y micronutrientes? ¿Quién estaba en ese módulo? Chechi, vos estabas. ¿Te acordás que hablábamos de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas? Claro, sí, 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 profe. Bueno, para los que no hayan visto ese módulo todavía, después lo vamos a ver. Es sumamente sencillo y aparte, la verdad que es muy interesante. Pero bueno, básicamente, y para hacer así como una pequeña intro, uno de los nutrientes más importantes que nosotros consumimos con los alimentos son los hidratos de carbono. Y precisamente la saliva es fundamental para empezar a desarmar esos hidratos de carbono. Bien, Avi, ahora pudiste entrar perfecto. Entonces, es importante la masticación porque me va a triturar los alimentos. Y la saliva precisamente para humectar todo eso y aparte para empezar a desarmar los hidratos de carbono. Una vez que nosotros tragamos, ¿a dónde va a parar ese alimento? Ese bolo digestivo. ¿Al estómago? Al estómago. Y obviamente para poder llegar al estómago tiene que atravesar el esófago. Que el esófago es el tubo en realidad que me lleva al bolo alimenticio hasta, hasta el estómago. El esófago tiene movilidad propia. Quiere decir que como la gran mayoría, excepto la boca, el resto del tubo digestivo va a tener movilidad. Se mueve, se contrae para que todo lo que está adentro pueda seguir progresando sin problemas. Eso es lo que se conoce como peristaltismo, el movimiento que realiza todo el aparato digestivo, que es un movimiento como que se comprime, obviamente es para que todo lo que está adentro vaya a progresar. En el estómago va a haber 2 cosas importantes. Una es precisamente este movimiento, que hace que la comida se mezcle, ese bolo alimenticio, se mezcle con el jugo gástrico. El jugo gástrico es ácido, y ese ácido que está en el estómago me va a servir precisamente para, junto con los movimientos que tiene el estómago, se va mezclando con todo ese ácido, me va a seguir desarmando ese bolo alimenticio. Lo va a transformar en lo que se conoce como quimo gástrico. Ese quimo gástrico tiene algo que es fundamental. Primero, me va a me va a transformar al bolo alimenticio en algo mucho más pequeño que se llama quimo gástrico. El quimo gástrico va a permitir el paso del alimento hacia la parte siguiente, que es el intestino delgado, y que vaya y permite, como ya es mucho más chiquitito, vaya pasando de a poquito.
de a poquito. Y por el otro lado, precisamente ese jugo digestivo, ese ácido gástrico, va a empezar a disolver, a desarmar a las proteínas. Ya las empieza a desarmar. Ya habíamos visto que con la saliva se empezaban a desarmar los hidratos de carbono. Ahora en el estómago, gracias al jugo gástrico, también se van a empezar a desarmar las proteínas. En el estómago también existe, ya vimos que estaba el jugo gástrico, que era algo extremadamente ácido, y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra ácido, es que es algo que es corrosivo, que lastima, que dañe. Por lo tanto, el estómago va a tener una capa protectora. Esa capa protectora que se denomina moco gástrico protector, que precisamente separa, le hace como una especie de aislamiento a la pared del estómago para que no sea atacada precisamente por el jugo gástrico. Es algo que nos protege. Y que seguramente, si alguna vez tuvieron reflujo, vieron que es esa sensación de que sube lo que está en el estómago y que quema, que precisamente se da por eso, porque pasó el contenido del estómago que tiene ácido, pasó al esófago donde no hay moco gástrico protector. Después cuando veamos la parte patológica, ahí vamos a ir viendo un montón de cosas más. Ahora, como este quimo gástrico que se formó precisamente en el estómago, va a empezar a pasar de a poquito, de a poquito. Y si nosotros pensamos, vamos a dar cuenta que en nuestro plato está la milanesa, que es lo que vamos a comer. Obviamente, poder lograr que esa milanesa entera, con la ensalada de lechuga, tomate, pueda llegar a absorberse, tiene que ser cada vez más chiquitita. Yo no, primero que principal, no me puedo tragar la milanesa entera. No me entra ni siquiera en la boca. Hola, Gina. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? La milanesa, corto una porción, me la llevo a la boca. Ahora tengo que lograr que se haga más chiquitita todavía. La mastico. Mastico, mastico. Ahora la trago. Tengo que lograr que se transforme en algo más chiquitito aún. De eso se va a ocupar el jugo gástrico, que me lo va a transformar en el quimo gástrico. Y ahora, obviamente la función de todo esto es que precisamente estos nutrientes empiecen a pasar muy de a poquito al duodeno. Nancy, 7 veces se mastica el alimento en la boca. Eso es lo ideal, Nancy. Cuanto más veces se mastique, mejor. Obviamente va a depender mucho de qué tipo de alimento. ¿Sí? Un pedazo de carne, sí. Lo ideal es masticarlo entre 7 y 10 veces antes de tragarlo. El puré ya no hace falta tanto. Pero bueno, sí. ¿Qué es el duodeno? El duodeno es obviamente la primera porción, la primera partecita del intestino delgado. No pasa nada, Gina. Total, después vas a poder ver la otra mitad, el otro pedacito del video que va a estar subido. Gracias, profe. No pasa nada.
Obviamente, una vez que pasó ahí al intestino, ahora todo ese alimento se tiene que absorber, tiene que ingresar al torrente sanguíneo atravesando la pared del intestino. Porque obviamente después el torrente sanguíneo va a distribuir a todos los nutrientes por todo el cuerpo. Se va a encargar de llevar todos esos nutrientes a cada una de las células de nuestro organismo, para que después cada célula utilice esos nutrientes para lo que tenga que hacer. Ahora, todavía le falta un proceso más ahí en el intestino. Y acá es donde va a recibir la ayuda de dos glándulas que se las conoce como glándulas anexas y que van a terminar de desarmar precisamente a esos nutrientes para que después esos en forma tan chiquitita puedan atravesar la pared del intestino y meterse en el torrente sanguíneo. Esas dos glándulas anexas, una es el páncreas, que precisamente va a fabricar el jugo pancreático, y el jugo pancreático va a llegar precisamente a esta zona del intestino, donde va a terminar de desarmar a las proteínas. Y por otro lado está el hígado, que va a producir la bilis, que la bilis se va a acumular en la vesícula biliar, y que después la bilis va a ir a parar también al intestino delgado para terminar de desarmar a los lípidos. Una vez que ya está cada uno de los nutrientes precisamente en una forma pero tan chiquitita, ahora precisamente va a atravesar la pared del intestino y tranquilamente va a poder ingresar al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo obviamente distribuirlo por todo el cuerpo. Pero obviamente me van a quedar restos. Toda aquella sustancia, todas aquellas cosas que no se pudieron digerir del todo. O sea, digerir significa que se transformó de la milanesa que teníamos en el plato hasta esa partícula tan chiquititita que precisamente era la que ingresaba. Todos esos residuos, todas esas cosas que ya no se pueden absorber, obviamente van a pasar desde el intestino delgado hacia el intestino grueso. Y el intestino grueso precisamente se va a ocupar de la formación de la materia fecal. Obviamente, todos esos residuos que hay que eliminar del cuerpo van a pasar del intestino delgado al intestino grueso y van a formar la materia fecal. Al intestino grueso también se lo conoce como colon. Y el colon tiene 3 porciones. Vamos a hacer un dibujito. El intestino grueso básicamente tiene, no, una forma así no. Tiene aproximadamente esta forma. Va, más parejito. No tan fiero. Acá llega, desemboca el intestino delgado. Anatómicamente yo puedo dividir al colon en 3 partes. Del lado derecho, colon ascendente, colon transverso, y del lado izquierdo, colon descendente. Pero en realidad, y en la forma funcional, podemos dividir al colon
en una mitad derecha y una mitad izquierda. En la mitad derecha, tiene una función muy importante. Todos los restos que llegan acá contienen demasiado líquido. Entonces, la mitad derecha, que obviamente es el colon ascendente y mitad del colon transverso, precisamente se va a encargar de absorber agua para que esa materia fecal que va a pasar hacia el lado izquierdo sea más sólida. Y que esto obviamente va a estar relacionado con dos cosas que obviamente vamos a ver, que es la diarrea y la constipación. ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay diarrea, porque hay constipación, y qué es lo que pasa precisamente acá en el colon. Que si hay mucha agua, que si hay poca agua, y obviamente después también vamos a ver con qué se trata. Y la parte final, obviamente, del tracto digestivo es el recto y el ano. El recto, o ampolla rectal, es donde obviamente se va a depositar toda la materia fecal hasta que esa ampolla rectal esté llena y aparezca precisamente el deseo defecatorio. La gana de hacer caca. Y que obviamente, y sí, se ríe Chechi. Y que obviamente ahí es donde la materia fecal obviamente atraviesa el ano. El ano básicamente no es un órgano, en realidad es un esfínter. Un esfínter es un músculo que al cerrarse cierra un orificio y al abrirse permite la salida, en este caso hacia el exterior, de lo que estaba obviamente contenido ahí en la ampolla rectal. Bien. Básicamente esto es una descripción bastante rápida, digamos, de lo que es el sistema digestivo anatómicamente. Pero ya que estamos hablando un poquitito, así hicimos todo un recuento rápido, vimos que precisamente arrancaba en la boca, que teníamos los dientes, la saliva, pero también tenemos la lengua en la boca. La lengua obviamente va a cumplir una función fonatoria, ¿verdad? Que me permite hablar. Pero a nivel digestivo, ¿qué tiene la lengua? Ay, ¿cómo es que se le llama? No me sale el nombre. Algo de el tema gustativo, ¿cómo es que se llama? Ya no me acuerdo. Las papilas Sé que se divide, gustativas. papila gustativa, ahí está, Eso, no me salía el exacto. nombre. Las papilas gustativas. Y que obviamente son las que nos permiten reconocer los sabores. Yo reconozco que esto es dulce, que esto es que es amargo, que es salado, que es Ácido. agrio. ¿Y para qué se les ocurre? O sea, primero, obviamente, para una sensación linda, porque rico. Bien, los sabores, la percepción de los sabores también interviene mucho, en la buena digestión. ¿Por qué? Seguramente alguna vez escucharon hablar o decir, ya no más de mirar eso se me hace agua a la boca. Y acá en la buena digestión van a intervenir la vista, el olfato y los sabores.
La vista, estoy viendo y ya me estoy maquinando lo rico que debe estar eso. El aroma, una salsita, un estofadito. Qué rico olorcito estofado. Qué rico, hiciste torta. Todas esas sensaciones precisamente estimulan la producción de saliva. Por eso decimos, uy, de verlo se me hace agua la boca. Ese olorcito me hace agua la boca. Aumenta la producción de saliva. Y acabamos de ver precisamente que la saliva era de suma importancia, no solamente por la humectación de los alimentos, para que sea mucho más fácil de tragar, sino que también, obviamente, me va a ayudar a empezar a desarmar a los hidratos de carbono. Como ven, no es algo que yo digo que es exclusivamente de tal cosa. No es que yo cuando recién me meto el alimento a la boca, recién ahí se va a producir la saliva. No, la saliva ya se está produciendo de antes, lo cual me va a ayudar a una buena digestión. Lo mismo va a ocurrir, hablando de la saliva, que me estaba olvidando, como ya me apareció el cartel, molesto cartel. Saliva, tenemos 3 tipos de glándulas salivales. Las parótidas, que están acá en esta zona de acá, por debajo, debajo de la oreja, en esta zona. Patologías de glándulas salivales en la parótida, muy común, ahora ya no tanto gracias a la vacuna. ¿Qué patología infecciosa, contagiosa? A ver si se acuerdan. Entendí la pregunta, profe, ¿la puedo repetir? ¿Cómo no? En la papera, ¿qué patología infecciosa conocen? Que ahora es menos frecuente gracias a la vacuna. ¿El sarampión? ¿La varicela? No, no sé, nunca tuve papel, así que no sé. Esa, mi vida. La papera, que Ah, afecta precisamente a la parótida. Por suerte, como les decía, es una patología que es muy, está siendo cada vez más infrecuente gracias a la vacuna. Y el tratamiento de las paperas es agua y ajo, bajar la fiebre y nada más, porque es una enfermedad de origen viral. Pero bueno. También tenemos las glándulas salivales sublinguales, que están precisamente debajo de la lengua. Pero no importa. Glándulas salivales hay en toda la boca. Bien. Y eso, profe, sí, reposo, Nancy, exacto. profe, mi marido dice, ¿de dónde vienen las paperas? ¿No viene del Papa? Pregunta. No, se llama papera porque es de la parótida. Y es un virus. Es un virus que se recontracontagia. Pero muchas veces, como la papera no se repite, una vez que tuviste paperas, nunca más vuelves a tener. Es muy difícil volver a tenerla varias veces. Y en los chicos, sobre todo ahora que apareció el tema de la vacuna, es menos frecuente. Sí, yo Pero ¿y también, Nancy. qué Sí, síntomas tenés, profe, cuando te agarra papera? Porque, o dolor, sea, nunca tuve. dolor. ¿Dolor acá? Ahí lo está Ah, poniendo Nancy. Se te inflama toda esta zona. Parece que tuviera así hinchado todo. Y ah. dolor, muchísimo dolor, que te duele, te duele, te duele, te duele, te duele. Y fiebre.
y fiebre. Sí, es súper dolorosa. Súper dolorosa. Bien. Digestivo, digestivo van a ver que es, no solamente que es muy fácil, sobre todo porque la gran mayoría, el 90% de las patologías que pueden ocurrir y que pueden acontecer precisamente en el sistema digestivo, algo de eso seguramente tuvimos. Bien, ahí ya me está apareciendo el cartelón que se nos va a cortar. Lo cortamos acá y ni bien se termine de descargar el video, les aviso por el grupo y volvemos. En un ratito nos vemos.